Va saliendo un jugo, mira cómo sale. Ayúdame, maestro, que tú tienes una mira lo que está saliendo. Lo que sale de la prensa. Esta es la prensa, estamos prensando. Sentar. La masa la estamos prensando. Mira cómo sale el jugo, mira cómo sale el jugo de. Estamos empujando. Ahí está saliendo ya. Aceite y agua. Esto es aceite sin filtrar. Luego ya hay una máquina, actualmente hay una máquina muy moderna que filtra este líquido y sale el oro. No tenéis aceite aquí. A ver si hay aceite ya refinado. Entonces se llama refinar. Refinan el aceite y ya se ve doradito, se ve con un mejor aspecto, porque aquí hay agua, como ha dicho la profe. Esto está mezclado con agua y bueno, en un extractor, aquí está todavía la jamila, que luego tiene que traer la jamila, esos desechos. Yo esa palabra no la conozco. Yo sí, como yo que he estado metido en el ajo. A ver, esto negro se le extrae, se separa el aceite de la sustancia negra, que la jamila normalmente no se aprovecha, se lleva a unos estanques que hay en los campos, en el exterior de las ciudades, y allí se deja que el efecto del sol que hace el efecto del sol, ¿conocéis? Todavía no. Sigue fogando. ¡Qué guay! ¡Lo hizo, qué guay! ¡Ole! Esto está más guapo que todo. Esto. Es que al final no.